En el siguiente tema vamos a hablar del concepto de ortesis y clasificación junto con los tipos más frecuentes. La palabra ortesis deriva del griego ortos, que significa recto, enderezado, correcto. No se debe confundir la ortesis o férula, que son lo mismo, con la prótesis, que son las que se utilizan en los amputados. Según una normativa, la definición de ortesis es dispositivo aplicado externamente sobre el cuerpo humano que se utiliza para modificar las características funcionales del sistema neuromusculoesquelético. Pasamos a ver los tipos de ortesis. Fundamentalmente tenemos las estáticas y las dinámicas o activas. Las ortesis estáticas no permiten el movimiento, su función es exclusivamente inmovilizar. Sirven como soporte rígido en las fracturas, enfermedades inflamatorias de los tendones o tejidos blandos durante el periodo agudo y en lesiones nerviosas periféricas. Respecto a las ortesis dinámicas o activas, decir que actúan permitiendo o auxiliando determinados movimientos que el paciente no puede hacer. Este tipo de ortesis se utilizan sobre todo para asistir a los músculos débiles o debilitados. Vamos a ver una imagen, ahora en un momento, donde se ve una férula turbum para una parálisis radial, la mano caída, donde no tenemos la función de los extensores de la muñeca ni los extensores de los dedos. En este caso, las ortesis dinámicas van a llevar los dedos a la extensión y de esa forma también van a evitar que se produzcan complicaciones derivadas de una flexión forzada, como acortamientos de la musculatura flexora y sus tendones. Vemos aquí dos ejemplos, arriba una ortesis estática, la Cam Walker, y abajo la ortesis dinámica o activa de tipo turbum para la parálisis radial. Pasamos ahora a ver la nomenclatura o la nominación de las ortesis. Esta que vamos a ver es la que se utiliza en los catálogos del SERGAS y es la que se le enseña también a los residentes. El método de nomenclatura más generalizado es valiéndose de las siglas en inglés, como se aprecia en las imágenes que vamos a ver. Esta información va a ser válida para todas las ortesis de todas las regiones del aparato locomotor y además puede ser pregunta de examen. Dejamos ahí un rato un pantallazo de las ortesis de miembro superior, ortesis de miembro inferior y pasamos aquí a las ortesis de columna. Fijarse que HD es un halo y nos indica el profesor que, por ejemplo, nos pueden preguntar en el examen ¿cómo trataríamos inicialmente una fractura de columna dorsal? Entonces, para saber la respuesta, nos valdríamos simplemente de estas siglas, pues obviamente con una ortesis torácica, que se abreviaría como TO, y esa sería la respuesta. Empezamos ya con las ortesis de miembro superior. Antes de nada, enumerar diversas funciones que tendrían. Por un lado, aumentar el rango articular, es decir, la capacidad de movimiento. Segundo, inmovilizar la extremidad para ayudar a promover la cicatrización de los tejidos. También se puede aplicar tracción para corregir o prevenir contracturas. Sirve para favorecer la función, como veíamos con las ortesis dinámicas. También puede servir como un accesorio para otros dispositivos de ayuda. Puede también ayudar a corregir deformidades, por ejemplo, un corsé para una escoliosis o cifosis. Y, finalmente, bloquear movimientos no deseados de las articulaciones, como por ejemplo, valdría la ortesis de codo bloqueada en un rango de movimiento para evitar que el paciente supere ese rango y que no fuerce más allá. O sea, una ortesis de codo bloqueada en un rango de movimiento. No me interesa que haga una extensión completa, puedo bloquear la ortesis mediante una articulación de codo, puedo bloquear un rango de movimiento que me interesa. Por ejemplo, quiero que el paciente haga un movimiento de 0 a 40 grados, pues lo dejo en ese ángulo libre y bloqueo el resto. Eso lo podríamos hacer. Vamos a ir viendo ahora uno por uno las ortesis del miembro superior. Decir que de cada tipo van a ser hombro, codo, muñeca y mano. Bueno, pues de cada tipo tenemos ortesis estáticas y ortesis dinámicas. Empezamos por las ortesis de hombro. En cuanto a las ortesis estáticas tenemos el cabestrillo y la ortesis en avión. Vamos a empezar hablando del cabestrillo. El cabestrillo es muy usado, todos lo hemos visto, muchos lo han tenido y es la ortesis más utilizada. Se emplean sobre todo con una finalidad de inmovilización, por ejemplo, fractura proximal de la cabeza humeral, no quirúrgica, tratamiento e inmovilización con cabestrillo 4 o 6 semanas, esto es de libro. ¿Que requerimos una mayor inmovilización? Por ejemplo, en una inestabilidad del hombro, vale, pues se le incluye una banda humeral o bandas que rodean el tórax para darle mayor consistencia a esa inmovilización.
Importante colocarla bien, con el codo en ángulo recto. Pasamos a la siguiente, después del cabestrillo. Dentro de las ortesis de hombro tenemos la ortesis estabilizadora, que se conoce como Omotrain. Aunque su uso es bastante controvertido, se suelen utilizar en pacientes que han tenido ictus. Los pacientes con ictus van a desarrollar espasticidad, pero en el momento agudo, antes de esa espasticidad, viene una fase de parálisis flácida. Parálisis flácida que muchas veces lleva a una subluxación de la cabeza del húmero, conocida como subluxación glenohumeral, la cual produce muchísimo dolor y es una de las causas frecuentes, la segunda causa de hombro doloroso. Por tanto, en pacientes que han tenido un ictus vamos a poner la ortesis estabilizadora, también llamada Omotrain, para evitar esta subluxación y mantener la cabeza humeral en su sitio. Aprovechamos mientras para ir poniendo fotos. Aquí vemos cabestrillos simples. Y esta sería la prótesis estabilizadora, la de Omotrain, para pacientes con ictus. Vemos aquí el siguiente tipo, que es la que se llama ortesis en avión, por la posición en la que se queda el paciente. Y esta es una ortesis que se utiliza sobre todo en quemaduras axilares, donde se produce retracción de piel y de partes blandas, y en fracturas que requieran una inmovilización en esa posición, en abducción. Y ya por último, la última ortesis que vamos a ver de hombro es esta, la ortesis humeral, o también llamada brace humeral, brace humeral. Esta es una ortesis estática y bivalva, es decir, que tiene una porción anterior y una porción posterior. Cada una de las piezas están unidas entre sí por cinchas y velcro. Se usa en fracturas diafisarias desplazadas del húmero o también en inmovilizaciones postquirúrgicas. Pues, por ejemplo, después de una cirugía de colocación de osteosíntesis en una fractura de diáfisis humeral, durante un tiempo se suele recomendar la utilización de una brace. Y pasamos ya a las ortesis de codo. Dentro de las ortesis de codo tenemos la estática, la articulada, la dinámica progresiva y la ortesis para epicondilitis, que sería el codo de tenista. La ortesis estática produce inmovilización sin rango de movimiento para que repose en una posición de semiflexión. Se utiliza para procesos agudos y dolorosos y por causa de procesos inflamatorios. La siguiente que vemos es la prótesis articulada, la ortesis articulada de codo. La ortesis articulada se va a utilizar en inmovilizaciones postquirúrgicas tras intervenciones del codo, fracturas supracondilias, fracturas del epicóndilo, etc. Aquí lo importante es que el traumatólogo le va a fijar los grados de extensión y flexión que se le van a permitir a la articulación. Por tanto, podemos definir un determinado rango de movimiento en el propio dispositivo que va a articular la ortesis. El balance articular del codo va de 0 a 130 grados. 0 sería la extensión total y 130 la flexión máxima. Entonces nosotros le podemos permitir, por ejemplo, un movimiento de 90 grados a menos 30 y, por ejemplo, de 30 a 100, etc. Lo que el traumatólogo vea. Pasamos al siguiente tipo, que es la ortesis de codo dinámica o progresiva. Esta lleva un tornillo distractor y se utiliza para el tratamiento de la rigidez de codo postraumática o para espasticidades importantes. O sea, son codos que están doblados, rígidos, y es gente con patología que necesita mucha fisioterapia para entrenar la extensión del codo. Bueno, pues aquí el papel de esta ortesis es permitir que la movilidad ganada en las sesiones de REA o de fisio, gracias a la fijación con el tornillo, no se pierda. Ganamos una movilidad de extensión, fijamos ahí con el tornillo y luego lo quitamos, tal, pues eso, que no se pierda. Se utiliza en pacientes con hemiplegia después del ictus o del daño cerebral traumático. Y por último vemos aquí otras dos modalidades que serían las ortesis para epicondilitis, es decir, las ortesis que se usan en el codo de tenista. La primera que se veía en la imagen de arriba es un brazalete, es la más utilizada y se llama banda epicondilar. Se sitúa a unos 2-3 centímetros por debajo de la inserción de los músculos supinoextensores. Lo que hace es evitar que los tendones de esta musculatura tiren del epicóndilo. Se descarga esa tensión de los extensores de la muñeca y de los dedos y de los supinadores. La segunda imagen que veíamos es otra ortesis que también sería válida. Es la codera de neopreno. Tiene una almohadilla de silicona o una cincha elástica ajustable. Y pasamos ya a las ortesis de muñeca. Estamos viendo aquí el primer tipo, que es la ortesis de inmovilización.
La ortesis de inmovilización tiene como función limitar la movilidad. Importante, posición en la que hay que colocarla. Pues lo ideal son 15-30 grados de flexión dorsal y 10-15 grados de desviación cubital. Indicaciones: procesos reumáticos, traumatológicos, posoperatorios de muñeca, después de cirugía de túnel carpiano, después de fracturas de muñeca, etc. Pueden ser dorsales o palmares. Las que son palmares también se llaman volares. Y, importante, no deben limitar las metacarpofalángicas, que siempre deben quedar los dedos libres. La siguiente que vemos aquí es la ortesis para el síndrome del túnel carpiano. Aquí, en este caso, la inmovilización es en posición neutra, no queremos ningún grado de flexión ni de extensión, para minimizar la compresión del nervio mediano del túnel carpiano. Se suele utilizar para túneles carpianos de grado leve-moderado, ya que los graves se corrigen quirúrgicamente. Han demostrado eficacia en el alivio sintomático. Se recomienda sobre todo poner por la noche, porque es cuando más sintomatología tienen los pacientes y además adoptan en ese momento posturas extremas de flexoextensión. Se suele dar esta patología en mujeres de edad media. Y por último tenemos la ortesis para la articulación trapecio-metacarpiana. Pueden ser cortas, como la que vemos aquí en la imagen, o largas, y están indicadas sobre todo para rizartrosis. La rizartrosis es la artrosis de la articulación trapecio-metacarpiana. También están indicadas en la enfermedad de Decker-Vein, que sería la tenosinovitis del extensor corto y abductor largo del pulgar, con dolor en la apófisis estiloides del radio. La inmovilización se realiza en abducción palmar, dejando libre la interfalángica. Pasamos a ver ahora ya las ortesis de mano. Aquí tenemos en primer lugar la ortesis para la articulación metacarpofalángica e interfalángica del pulgar. Se utiliza en casos de dolor o inestabilidad y hay que saber que las hay de forma cilíndrica, de forma en 3 puntos, etc., que hay muchas formas. La que estábamos viendo en la imagen ya vemos que no era para el pulgar, sino que era el tipo que vamos a comentar ahora, que son las ortesis para la articulación interfalángica proximal y distal. Las hay de forma cilíndrica o en forma de 3 puntos con bloqueo de la flexión. En la interfalángica proximal solo se usan en casos de dolor intenso durante no mucho tiempo por si el riesgo de durante no mucho tiempo debido al riesgo de rigidez articular por el acortamiento de los ligamentos colaterales. Y en las imágenes vemos arriba un ejemplo de ortesis para articulación interfalángica proximal y distal, que son las que acabamos de comentar, y en la imagen inferior el último tipo que nos queda por comentar, que son las ortesis dinámicas. Vemos ahí que tiene forma de pinza. Las ortesis dinámicas son férulas articuladas para mejorar la función facilitando o sustituyendo un movimiento que tenemos incompleto. Provocan la extensión de muñeca y de los nervios. Puede ser por falta de fuerza en los extensores debido a una lesión tendinosa o por lesiones neurológicas del nervio radial. Una ortesis dinámica de dedo, pues después de una fractura de una falange o de una lesión ligamentosa del dedo, nos puede quedar una rigidez, quedar el dedo en flexión o en extensión. Entonces, mediante este tipo de pinza, lo que estoy tirando, puedo ponerle esta especie de pinza que hace que el dedo esté tirando hacia arriba y es como si realmente estuviera haciendo ejercicio de forma continuada para disminuir esa rigidez. En la imagen lo que se ve es una ortesis dinámica, que es como una pinza, útil en casos de rigidez interfalángica en flexión. La pinza genera una fuerza continua para provocar la extensión de la interfalángica proximal. Indicaciones de las ortesis dinámicas de mano. Pues debilidad o lesión muscular, también en lesiones tendinosas, lesiones nerviosas, como por ejemplo la parálisis del radial, para evitar retracciones extensoras, tras la reparación tendinosa o ligamentosa y para fibrosis articulares con una posible rigidez. Pasamos ahora a las ortesis de miembro inferior. Veremos las de pie, las de tobillo-pie, las de rodilla, tobillo-pie, las de cadera, rodilla, tobillo-pie y las ortesis pediátricas. Vamos a dejar aquí un cuadro resumen por si luego queremos recurrir a él y echarle un vistazo.